Gracias por mantenerse con Costa Rica en juego. Ahora sí, estamos con Boris Molina. Él es el candidato presidencial del partido Unión Costarricense Democrática. Boris Molina Acevedo. Él es profesor, abogado, obviamente, profesor universitario y candidato por esta agrupación política. Y dije obviamente porque para los periodistas es muy conocido Boris, debido a que fue el abogado que llevó la causa en torno al derecho que tendrían las parejas por la fecundación in vitro en el país y que bueno, terminó en instancias internacionales. Por eso dije abogado como si todos lo conociéramos, pero sí. Bienvenido, un gusto tenerlo esta noche, Boris, aquí en Costa Rica en Juegos. Buenas noches, Laura. Yo muy contento de poder estar con una persona a la que quiero y admiro tanto como usted. Muchas gracias. ¿Cómo es un fin de semana para Boris Molina? Complicado, porque viera que yo tengo una cuestión que distorsiona mucho con mi esposa, y es que yo me levanto demasiado temprano. Entonces, ella me dice, trate de dormir un poquito más los fines de semana para que podamos descansar los dos. Y entonces tengo que hacer un esfuerzo, por ejemplo, para estar despierto y no moverme de la cama para que ella no me regañe. ¿Y esa actividad es como de qué tipo, Boris Molina, ese fin de semana? Cuando me levanto. Bueno, ya ahora todo tiene que ver con la política, ¿verdad? Entonces cambió dramáticamente. Cambió absolutamente, ¿verdad? Entonces tengo que estar, digamos, haciendo giras y haciendo visitas y si no reuniéndome con los equipos, ¿verdad? Para hacer muchas cosas, pero siempre hay actividad y los domingos es domingo de iglesia y entonces tengo que estar también en esa parte, digamos, la mitad del domingo y la segunda parte, digamos, siempre más en familia. Tratamos hasta donde sea posible de los domingos mantenerlo siempre en familia. Con trayectoria como litigante, asesor jurídico, docente, ¿por qué se embarca en esta búsqueda para ser presidente de Costa Rica? Viera que sí, es una embarcada, la verdad, porque no es algo que tuviera planeado en mi vida. Siempre, digamos, he estado cerca de la política de alguna forma, pero en noviembre del año pasado hubo un acontecimiento específico que me marcó ese deseo. Y es un hecho muy concreto que yo no lo he ocultado. Estaba viendo la televisión, estábamos en medio de todas las inundaciones y todo aquel tema, ¿verdad? Que Bukele había traído aquellos diarios. Veo al presidente de la República sosteniendo un diario con una persona que lo necesita y él no pensando en esa persona, pensando justamente en sus intereses personales y los pleitos que se tiene con todo el mundo, mientras el señor esperaba que le diera el diario, ¿verdad? Entonces yo dije, no, este tipo está jugando con la miseria de los costarricenses y no veo a ningún candidato que le pueda hacer el pique a esta gente para que los pueda sacar, porque yo no quiero que continúen. Y lo he dicho abiertamente, me parece un gobierno nefasto el que hemos tenido y por dicha ya va a terminar. Y entonces yo dije, bueno, si nadie lo hace, yo voy a intentarlo. Y entonces ya no me da chance de hacer un partido nuevo. Entonces busqué a la persona que me merecía más confianza y que la conocía, que era Marisela Morales Mora, que había hecho este partido las elecciones anteriores. Hablé con ella, nos pusimos de acuerdo, hicimos una labor titánica, única en la historia del país. Reconstruimos este partido en 4 meses. Hicimos las 84 asambleas cantonales, las 7 provinciales y 2 nacionales, y aquí estamos, en la contienda. Y no lo hicimos para participar, eso quiero dejarlo bien claro. Estamos convencidos de que vamos a ganar. Usted indica que en su partido no quieren a nadie en la política tradicional, pero ¿qué trayectoria y experiencia tienen entonces usted y su grupo en la política nacional? Básicamente en lo profesional. La única persona de los 57 candidatos a diputaciones y los 3 hacia la presidencia que ha tenido una experiencia práctica en la política es doña Marisela, que ya fue candidata, y el resto no. Para mí es más ventajoso eso. Yo creo que... ¿Por qué? Porque encontramos gente que tenemos experiencia, digamos, en el manejo de la función pública sin estar en ella.
O sea, a mí me ha tocado defender a muchísimos políticos y me ha tocado participar de muchísimos procesos a nivel estatal, ¿verdad? Y entonces, digamos, sé cómo funciona el Estado, sé lo que hay que hacer, sé dónde están los problemas y sé dónde están las soluciones. Igual he escogido la gente que nos acompaña, gente que ha estado en el sector público, pero que no han estado en la jerarquía del sector. Entonces, por ejemplo, no es gente sin experiencia, hay gente, por ejemplo, que han estado 30 años en un ministerio, conocen perfectamente cuáles son las cosas que se necesitan hacer ahí para que el asunto camine, pero como nunca han estado en jerarquías y no en mandos medios, entonces no han podido desarrollar eso. Esa es la gente que yo voy a llevar al gobierno, gente que conoce y sabe lo que hay que hacer, pero que por dicha no han estado en esas posiciones que nadie los pueda señalar. Bueno, ¿y cree que esa falta de experiencia de Boris Molina en la gestión pública puede afectar el eventual ejercicio de la presidencia? Para nada. Yo tengo una experiencia muy interesante en mi único paso por la función pública, que fue haber sido miembro de la Comisión de Festejos Populares de San José, algo que en aquel momento estaba en el ojo de la tormenta. Sí. Y sin embargo fuimos una comisión súper exitosa, la única después de 20 años que tuvimos utilidades, hicimos una gestión pública en muy poco tiempo, muy buena. Yo creo que ese es un muy buen modelo lo que yo puedo hacer, pero aparte de eso ya lo he hecho en la vida real, digamos, con muchos casos que me han permitido saber lo que tengo que hacer y cómo hacerlo. ¿Qué intereses busca defender el partido Unión Costarricense Democrático o quiénes o en qué priorizarían en un eventual gobierno? Bueno, este partido surge precisamente con los educadores. Ellos en el 2018, cuando se da aquella reforma legislativa que les paraliza a los hoy pensionados la posibilidad de que sus pensiones sigan creciendo, eso provoca un cisma en el sector educativo, ellos se unen y lo hacen. Entonces tenemos mucha afinidad con el sector educativo, pero también lo tenemos con el sector agricultor. En este país se perdió, por ejemplo, la importancia que se le tiene que dar a la seguridad alimentaria. O sea, nos han metido en la cabeza que tenemos que ser un Singapur, y yo les digo, claro, seámoslo, pero en educación, que es donde nos dan un excelente ejemplo, porque gastan el 3.2 del PIB y son el país más educado del mundo. Pero no lo hagamos en materia alimentaria, porque Singapur de por sí ya no producía nada. Entonces ellos apostaron a la tecnología porque podían hacerlo, pero nosotros no, nosotros tenemos que volver a producir lo que nos comemos. Ayer me contaba justamente un colega suyo, Laura, que el papá tuvo que vender sus fincas donde producían arroz en la zona sur, porque definitivamente llegó el momento que ya no era ningún negocio. Un arrocero. Un arrocero, y que les dijeron, mire, cierre eso y si quiere, siembre palma. Y no puede hacerlo, usted no puede cambiar del día a la noche para poder hacer una cosa que no sabe ni siquiera cómo hacerla. Entonces el sector agrícola nosotros queremos protegerlo. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, este gobierno en particular se ufana de decir, mira, aumentamos el PIB en 3.8, 4 no sé cuánto, y usted dice, eso es macroeconomía, eso la gente no lo come. ¿Y a usted qué le importa que el PIB suba si eso fue a costas del sector agropecuario y del sector turístico? O sea, los más importantes para este país. Bueno, pero en realidad, en torno al tema del arroz, ni ha bajado el precio del arroz, claro, y se ha dejado de percibir. En algún momento hay un corte que hay que volver a hacer, pero cerca de 27.000 millones de colones. Pero eso beneficia a los consumidores, no a las personas que producían arroz, no al agricultor. Bueno, por eso, porque no baja el precio del arroz. Claro, pero estamos consumiendo arroz de Uruguay, no tico. Vamos con la abogada del diablo. A los abogados les he dicho, bueno, su colega, ¿verdad? Espero que eso no moleste. Entre colegas no hay que bajarse la manguera. Quiere hacerle una pregunta a Boris Molina. Él es el candidato del partido Unión Costarricense Democrática. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. La pregunta para el candidato Boris Molina es ¿qué posición tiene sobre las transnacionales de monocultivo? Bueno, realmente justamente lo que terminé diciendo hace poco, se le dice entonces a un agricultor que ha sembrado toda la vida arroz, ahora tiene usted que sembrar palma. ¿Por qué? Porque eso es lo que le conviene al país, porque hay una transnacional que precisamente dice, mi negocio es la palma, mi negocio no es el arroz, no es la papa, no es la cebolla, y entonces el tema es, bueno, ¿cómo nosotros podemos darle más interés a los intereses de una transnacional que a los costarricenses? El tema es que se ha mercantilizado
la protección, por ejemplo, de la agricultura, y entonces como no es un negocio sembrar arroz, ni sembrar papa, ni sembrar cebolla, para alguna gente, entonces se olvidan de la parte humana, que es la parte más importante, entonces perdimos ese factor. Entonces, para contestarle a mi distinguida colega, la abogada del diablo, que la veo que está muy buena, no tan diabla, ¿verdad? No estoy de acuerdo, o sea, yo no puedo sucumbir a los intereses de una transnacional para solayar los derechos de las personas costarricenses. Pero bueno, las transnacionales son las que aparecen como las grandes exportadoras, ¿verdad? Sí, pero Banano, ahí viene un punto fundamental. palma. ¿Cuánto representan esas empresas Piña. transnacionales en el país? ¿Cuánto representan, digamos, las grandes empresas costarricenses? Un 3% de las empresas que hay en el país, 97% son pymes y mipymes. Entonces, ¿a quién protegemos? ¿A la gran mayoría, a ese 97% o a los intereses del 3%? Tenemos que hacer un balance de qué es lo que nos conviene más, porque pueden ser los mayores exportadores, pero ¿cuál es el beneficio para el 97% de la población costarricense? Cuando un 50% de la población costarricense gana menos de 500,000 colones. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacen esos costarricenses que ganan menos de 500,000 colones? ¿Tienen acceso, por ejemplo, al crédito? No lo tienen. Y precisamente le iba a preguntar porque voy a aprovechar que está diciendo esto, tenemos otras preguntas en nuestro guión, pero el crecimiento de Costa Rica está basado, bueno, para América Latina se dijo, según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, va a disminuir 2.2. Costa Rica no, tiene un 3,5, siempre es como más excepción con el resto de Latinoamérica. Pero ese crecimiento... ahí ocupo hacer un paréntesis, porque es que ese crecimiento y ese 3.5, ¿de dónde viene? De que Laura gana 10 millones y yo gano 1. Entonces llegan y dicen, son 11, el promedio son 5,5, estamos muy bien. Entonces esa es una ficción, porque realmente la gente que está más necesitada no se beneficia de ese supuesto crecimiento que solo existe en la macroeconomía, que repito, en realidad, no almorzamos eso. En realidad viene, y aquí voy, en realidad viene de el crecimiento básicamente se estaría dando solamente, o una gran parte es en zonas francas. Claro. Y ahora voy con la pregunta. Porque a propósito de lo que usted decía, de que las pymes y las mipymes, las grandes transnacionales son el 3 y pico por ciento, eso significa que la mayoría del crecimiento se produce en las zonas francas. Correcto. No obstante, no sucede con las otras, las que están en lo que se llama el régimen definitivo, que corresponde a todas las empresas locales. Esas más bien tienen un crecimiento mínimo. Por tanto, ¿estaría usted de acuerdo en que se grave a las zonas francas? Mire, es que el gran problema que yo le veo a esto es, siempre tratamos de tomar medidas contra el que supuestamente gana más. Entonces, queremos atacar pensiones de lujo, y yo siempre hago la pregunta, ¿cuánto representan las pensiones de lujo dentro de todas las pensiones? Es un porcentaje muy bajo. Entonces, cuando usted tiene una crisis de cualquier tipo, pero si hablamos de una crisis económica, entonces usted tiene 3 opciones, o produce más, o disminuye el gasto, o hace un balance entre ambas. Mi propuesta siempre es produzcamos más. O sea, no hay necesidad de atacar a la zona franca si le vamos a dar a ese otro grupo de empresarios costarricenses mayores y mejores beneficios y mayores y mejores oportunidades de producción, de desarrollo. Entonces, incrementemos más bien el apoyo para esos otros empresarios, incrementémoslo sobre todo para los emprendedores, para las mipymes, para las pymes, donde les quitemos ese montón de amarras y un montón de estupideces, perdóneme la palabra, porque resulta que cuando usted quiere montar un emprendimiento y una empresa pequeña, le ponen 50,000 trabas y entonces dice, no, mejor no hago nada o me voy a la economía completamente informal, no pago impuestos, no hago nada y al final de cuentas por lo menos tengo el sustento. O sea, usted no las tocaría. No me interesa apretarlas, por decirlo de alguna forma. Vamos a falso, falso verdadero. Verdadero falso, aquí en la conversa. Vamos. La producción nacional ha tenido una tendencia negativa en los últimos meses, con un decrecimiento, digámoslo así, aquí lo tiene usted, del 10%. ¿Esto será falso o será verdadero? Bueno, es que ahí hay una trampa. Me imagino que esa producción nacional incluye precisamente a esas zonas francas, incluye algunas empresas. Creo que eso es falso. Es falso.
Según el informe mensual de la actividad económica del Banco Central, la economía ha tenido un alza del 4,8%, mayormente impulsado por los regímenes especiales, zonas francas, que tienen exoneraciones fiscales, que tienen exoneraciones de impuestos. Claro. Sin embargo, las empresas locales solo aumentaron un 2,8%. Yo me adelanté a la pregunta. Claro, las vamos tenía a poner razón, a producir para nuestro que productor estaba allí. Y eso crezca más. Bueno. ¿Solo un falso y verdadero hay? Bueno, no. Y eso que el Fondo Monetario ha sugerido que se revisen las zonas. Claro. Y la Contralora también. Sí. Nunca dijo que había que poner los impuestos, dice ella. Pero ante una pregunta del diputado, un diputado liberacionista, ella dijo, bueno, que pero es que volvemos al punto. Esa es la forma, digamos, de actuar cuando usted está frente a esas situaciones. Si Laura gana 10 millones y yo me gano solo 1 y Joaquín gana 7, yo no tengo que pensar en quitarle la oportunidad a Laura de que se gane los 10. Yo tengo que hacer que Joaquín llegue a 10 y que yo llegue a 10, que todos estemos por ahí. O sea, que crezcamos todos y no serrucharle el piso al que más tiene, porque tampoco creo que eso sea válido. Entonces yo lo que creo, y yo lo veo mucho, Laura, porque esa es mi experiencia de vida. Yo nací en los barrios del sur. Yo nací en San Juan de Dios, me crié en Cristo Rey y en Atillo 8. Y el éxito que he logrado en la vida es por las oportunidades que este país da y que las he aprovechado muy bien, porque es un país que le permite a uno hacer eso. Poder estar en esa movilidad social justamente aprovechando las oportunidades. No, yo le entiendo, pero ella dijo hay que revisar los incentivos fiscales, debemos dar la oportunidad. Pero bueno, voy a pasar a la segundo ítem, ¿verdad? De falso verdadero. Costa Rica ha generado electricidad con fuentes renovables en más del 98% de su matriz eléctrica por al menos 8 años consecutivos. Completamente verdadero, así es. Tenemos que aprovechar esa energía de fuentes renovables. Sí, es verdadero. Sí. Entonces hay que aprovechar justamente la energía renovable. Nosotros estamos planteando en ese punto, doña Laura, algo muy importante. Si tenemos esa riqueza energética renovable, ¿por qué no aprovechamos y renovamos la flotilla vehicular y disminuimos la factura de hidrocarburos? La flotilla vehicular, usted se refiere, permítame poner la respuesta, es verdadera. Como generación de fuentes renovables. 100, ¿verdad? Que conste. Faltan. Renovables se consideran las hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas, biomasa y solar. Correcto. Sí. Usted decía que la flotilla. Si nosotros la agarramos. Pero el problema que ha habido ahí es que las empresas que traen vehículos eléctricos, por ejemplo. Sí, pero tiene que ir de la mano de otras cosas. No, ya lo han medido y tienen altísimos, tienen un precio altísimo. Entonces, el beneficio fiscal que se les está haciendo un precio altísimo porque no se traduce en beneficio para la persona consumidora. Pero es que llega un poquito y ya le voy a decir cómo lo vamos a hacer. ¿Es eso o es que no rebajan, a pesar de que tienen esa exoneración fiscal? Porque primero no llega la cantidad suficiente. ¿Usted qué haría? Si nosotros de una flotilla que tenemos actual de más o menos 1.300.000 vehículos, agarramos y decimos, bueno, tiene que haber por lo menos 400.000 para que anden en el GAM, ¿verdad? Porque los problemas de un carro eléctrico se dan cuando tiene que viajar mucho, ¿no? Que estos sean para la comunicación o la distribución de las personas que están en el GAM. Entonces, si aumentamos esa flotilla, por ejemplo, 400.000, los exoneramos incluso hasta perfectamente en un 100% de los impuestos por una cantidad de años. Vamos a renovar esa flotilla, vamos a aprovechar ese 98% que tenemos en energía renovable y sobre todo vamos a disminuir la factura petrolera, doña Laura, de un país que tiene una refinadora que no refina, que no tenemos explotación del petróleo y no estamos contaminando el ambiente. Vamos a tener efectivamente que compaginar eso con ¿qué? Con hacer una mejor infraestructura vial. Entonces, aumentar los pasos a desnivel, que es lo que nos ha permitido crecer, estimular precisamente. Por eso, pero usted les bajaría más los impuestos a los carros. Sí, claro. Bueno, es que el problema es que eso no se ha traducido en un beneficio. Pero no se ha traducido porque son poquitos y porque no se le da al consumidor. No se ha traducido porque las empresas no los han rebajado. Claro, pero los vamos a obligar a hacerlo. Es que es muy fácil. Usted le quita los impuestos y usted le dice, vamos a regular nosotros los precios del mercado porque ya esto es una cuestión
usted tiene, por ejemplo, un vehículo que le va a permitir que su familia se traslade mejor, que no esté contaminando el ambiente y todo, tenemos que premiarla. O sea, ¿qué diferencia hay de meter en un concepto como el de la canasta básica al vehículo que meter, por ejemplo, una olla arrocera o la comida, etcétera? Es consumo, y es consumo que va a tener un beneficio directo sobre la familia. El Ejecutivo puede dar ese tipo El ministro de Hacienda dijo que, estímulo. por ejemplo, un proyecto que pretende rebajarle los impuestos a los vehículos eléctricos, Ajá. del 70% de la exoneración, solo beneficiaría al quintil más alto de la población, o sea, a la gente con más plata. Eso es mentiras, porque cuando Lo usted dice el trae... ministro Rudolf Luque, Sí, ¿verdad? pero ellos mienten constantemente, doña Laura. Yo Esto ante un porque lo proyecto diga que no hay se en la lo Asamblea creo. Legislativa. Yo porque lo diga no se lo creo, porque el tema es, si en lugar de traer... Perdón, y Hacienda tendría una pérdida de 7.000 millones de colones. Bueno, pero Hacienda lo puede ganar de otra forma, por ejemplo, siendo más eficiente en el cobro de los impuestos que ya existen, que es absolutamente ineficiente, ¿verdad? Entonces, el tema es, si nosotros aumentamos esa flotilla, ya yo le puedo ofrecer a usted un vehículo, ya los vehículos chinos que vienen aquí con calidad, que se los dan en $30,000, si yo traigo 400,000, ya yo les puedo decir, no, mire, el costo de eso, traerlos y todo aquí, yo puedo darle acceso a usted para que usted, que gana 500,000 colones al mes, pueda tener un vehículo en $10,000, no en 30,000. Pero también tengo que compaginarlo con un Estado que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal se convierta en el banco de los trabajadores verdaderamente y le dé crédito a una persona que gana 500,000. Hoy en día los bancos, a pesar de que baja la tasa monetaria del Banco Central, no bajan las tasas de interés. ni le dan Entonces, crédito a bueno, por nadie, eso, Laura. entonces lo que no sé es Entonces, ¿qué cómo lo hace una haría usted, persona? porque hoy los bancos ni siquiera las Pero, corresponden Laura, a la reducción lo que ha faltado precisamente de intereses del Banco Central. es una mano fuerte que venga y diga, el sistema bancario nacional a partir de ahora va a funcionar de esta forma y le vamos a dar crédito a la gente que lo necesita. Porque ¿qué fue lo que hicimos? El aumento de la tasa de homicidios está también muy ligado al tema de los préstamos gota a gota. Una economía que nosotros mismos provocando, metiendo una ley de usura, que fue terrible el resultado que tuvo, y dándole cerrándole las puertas a ese 50% de costarricenses que ganan menos de 500,000 colones para ir a pedirle a los gota a gota porque no hay opciones para ellos de crédito en Porque ningún ese lado. 50% no tenía capacidad para poder adquirir un préstamo. Y las empresas ¿Y de que le quién es la ofrecían, culpa, bueno, por Laura? eso, y las Es empresas del que le Estado. ofrecían, no, las empresas que le ofrecían, don Boris, tengo que ir a la tercera opción ya, Claro. de las empresas que le ofrecían crédito a esa persona sabían perfectamente, y las financieras, que él no iba a pagar nunca ese crédito. Por eso se estableció la ley de usura. Claro, pero es que esas empresas le establecían Y al final- intereses del 60%. Bueno, Si- por si eso, entonces nosotros la ley de tuviéramos usura ha una- logrado controlar esos intereses. No lo ha logrado Sí lo ha controlar. logrado y le voy a decir controlar. por Sí qué. las ha logrado Porque reducir. Hay un esa estudio gente y la ya una ni que sí lo siquiera dice. está en el mercado financiero. Bueno. Esa gente la sacaron. Ahora continuamos con ese tema. Vámonos con la tercera. Vamos a ver. La Contraloría General de la República señaló que el aumento de la recaudación de impuestos, lo que venimos hablando con don Boris, refleja el impacto positivo de la última reforma fiscal. ¿Esto es falso o verdadero? Ay, yo me imagino que esta señora sí puede haber dicho eso, pero yo creo que es falso. Es falso. Marta Costa advirtió una disminución de 139.000 millones por la baja recaudación tributaria. Sí, sí. Lo dijo recientemente, don Boris, Bueno. indicando que los efectos de la última reforma fiscal ya se agotaron Sí. y que los ingresos tributarios no crecen al ritmo de la economía Bueno, pero nacional. también hay Y usted otra está cosa. hablando de Sí, sí. rebajarles los impuestos a los vehículos aún más. Sí, no, pero para que se vea beneficiado el consumidor, porque es que en esos números No se han visto no todavía. está el reflejo del consumidor, y el consumidor es el que tiene que recibir eso. Y hay una cosa muy importante en materia de impuestos que yo tengo que decirle, Laura. Usted no ve esa animadversión para pagar impuestos en países, por ejemplo, nórdicos, en Europa, porque la gente recibe muchos beneficios directos. El tema es que aquí queremos cobrar, y como Estado quedamos, para que la gente se sienta contenta, para que usted diga, sí, voy a ir a pagar mis impuestos ya y de inmediato. ¿Usted cree que todo el mundo está, a todo el mundo se le está cobrando? No, porque no. Tenemos una No, no. disminución, usted lo No, está diciendo. Pero lo que le Tenemos estoy una diciendo es disminución que de el que puede 139.000 pagar millones. no tiene la motivación para hacerlo tampoco, porque no lo ve reflejado en calle, no lo ve reflejado en salud, no lo ve reflejado en educación, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más me den, mejor tengo que hacerlo. Mire, hablando de festejos populares,
Yo hice en aquel momento una cuestión muy simple, te lo explico en 30 segundos. Sí. Se le cobraba a los motociclistas un canon para poder participar en el carnaval. Y yo les dije, este año no les vamos a cobrar. ¿Ustedes estarían dispuestos a darle esto a la muchacha que escogimos como la reina del carnaval, que estaba necesitando mucho dinero en ese instante? Y dicen, claro, por supuesto. Cuando se recogía el canon, se recogían 2 millones en la cuota para que participaran. Y ellos recaudaron 11 millones. Entonces, cuando usted le da una motivación a una persona para hacer el bien, esa persona lo va a hacer. Eso es lo que necesitamos hacer en Costa Rica, motivar a la gente, darle éxito en la gestión pública para que pueda pagar impuestos con tranquilidad y con ganas. Nadie nunca quiere pagar impuestos, ¿verdad, don Boris? Aquí, pero tenemos que motivarlos a que lo hagan, porque en Europa sí pagan, en Estados Unidos sí pagan y en otros países que ven reflejado eso, sí pagan. Si usted ve resultados, usted va a querer pagar. Bueno, vamos a ir a una pausa porque ya tenemos que regresar con don Boris Molina Acevedo. Él es el candidato del partido Unión Costarricense Democrática. Quédese con Costa Rica en Juego. Gracias por mantenerse con Costa Rica en Juego. Estamos muy importante con Boris Molina, ¿verdad? Es candidato también a la presidencia de la República y queremos iniciar este segmento con una consulta de la abogada del diablo, porque en realidad es de redes sociales, pero ella nos la va a leer. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, doña Laura. Tenemos una consulta de Oscar-MRC. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para mejorar la calidad de la educación pública en Costa Rica, específicamente en temas relacionados al rezago educativo al cual presenta la población estudiantil? Bueno, eso para nosotros es fundamental. Un pueblo que no es educado es un pueblo que no tiene posibilidad de desarrollarse prácticamente en ninguna área. Hemos visto, digamos, que ese rezago nos pone en una situación crítica fundamental y es que los jóvenes llegan a los 15 años y no saben prácticamente ni leer ni escribir. Para nosotros eso es grave porque somos producto, y ya lo hemos dicho en este programa, de una educación pública efectiva y clara. Una educación que fomentaba, por ejemplo, y eso es parte de lo que nosotros quisiéramos volver a hacer como medidas inmediatas para que se mantenga, digamos, una posición más elevada de ese nivel educativo que necesitamos, que es incrementar la participación de los estudiantes en diversos concursos. Cuando estábamos en la escuela, Laura, nosotros veíamos y participábamos en concursos de oratoria, concursos de literatura, de cuento, de danza, es decir, se fomentaba muchísimo la cultura y se fomentaba mucho todos los temas que estaban directamente relacionados con la educación. Pasábamos a secundaria y tuvimos durante 2 décadas un concurso que prácticamente motivó a todo el estudiantado costarricense, que fue Antorcha, que permitía no solo que los colegios tuvieran una participación directa entre sí, sino que se hacían antorchas en cada colegio también. Entonces, en todos los niveles había participación de crecimiento en el tema educativo por parte de los estudiantes, con una gran motivación de ellos y de los educadores también. Hoy en día todo eso se perdió. El modelo a seguir por nuestros niños y por nuestros jóvenes son los sicarios, son los narcotraficantes, son los que se ganan la plata fácil. Entonces creemos que hay que meter una mano directa en la educación, pero con temas muy puntuales. O sea, a veces nos complicamos con las cosas que son más difíciles de hacer y cosas como esa las podemos resolver desde el primer día de gobierno y con la voluntad y el trabajo de los educadores también. En la discusión sobre el presupuesto de educación, Boris, usted, bueno, estaba anotando estos detalles importantes. Se ha sabido que uno de los elementos más importantes es el decrecimiento de los recursos. Correcto. Es decir, pasamos de tener en el 2024 5.2 en relación con el PIB a tener ahora un 4.92 en relación con el PIB, el Producto Interno Bruto, la riqueza de nuestro país. ¿Usted cree que estos datos podrían cambiar? ¿Usted cree que se le podría dar el 8%?
¿De dónde saldrían esos recursos? Vea, yo lo primero que hice cuando empezamos a investigar este tema, Laura, fue pensar en cuando yo salí de secundaria, 1983, y me fue a investigar cuánto había sido el porcentaje del PIB que se había destinado en ese año. Fue 5.2 y estábamos en un nivel educativo muy alto. Entonces, comparamos eso, por ejemplo, con Singapur, el país más educado del mundo. Lo que invierte es un 3.2. Entonces pareciera que el tema de la inversión y el porcentaje no es tan significativo, el número no es tan importante, sino como la efectividad de cómo se inviertan esos recursos. Creemos que sí es posible llegar a ese 8% que nunca se ha llegado, No. ¿verdad? Pero el tema es, yo siempre digo, no nos sofoquemos por el número, sofoquémonos por realmente hacer la inversión. Si al final nos da un 5.5, un 4.92 o lo que sea, tratemos de hacer lo que sea mucho más efectivo, porque el tema es, ese 4.92 o ese 6, que fue hace 8 años, que fue el más alto desde las últimas décadas. En la administración de Luis Guillermo Solís. Exactamente. Correcto. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados? Porque usted dice, se tuvo un 6 y estábamos prácticamente igual de mala como estamos ahora. Pero no había caído la educación en lo que fue la década perdida, el golpe más fuerte, que fue cuando se recortaron los presupuestos. Exactamente. Se empezaron a recuperar ya en los 90. Yo pienso que hay que hacer un acompañamiento del presupuesto, sí, pero más que eso tenemos que darle una efectividad real, concientizar. Yo pienso que el sector educativo, que ha sido muy golpeado, porque los educadores también tienen una desmotivación práctica. Uno, por un lado, el tema del presupuesto, y otro, el empoderamiento de los niños y los jóvenes en temas que tienen que ver directamente con la relación con los educadores. El educador tiene miedo hoy en día, Laura, de que si dice cualquier palabra mala, ya es denunciado o lo despiden o le abren un proceso por acoso, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas yo pienso que están al margen del presupuesto, pero tienen que hacerse con un presupuesto, digamos, dignamente invertido. ¿Y qué es digno? Dignamente. O sea, ¿cómo lograría usted que se diferencie de este gobierno y que digan, bueno, sí, voy a votar por Boris Molina? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar de la mano con ese sector educativo para concientizarlo y decirle, mire, hagamos precisamente lo que decía yo ahora. Motivemos a esos jóvenes para que puedan participar de un proceso educativo realmente pensando en que la educación les va a servir de algo, porque el gran problema de hoy es esa desmotivación, que ellos dicen, ¿para qué voy a estudiar? Si el narco de la esquina me paga 300,000 colones por semana por distribuir la mercancía en el barrio. Bueno, pero eso ya tiene que ver con otro elemento, con la empleabilidad. Pero están juntos, Laura. El tema de la economía, la salud, la educación y la seguridad, todos están entrelazados. O sea, cuando empezamos a mejorar, tenemos que atacarlos todos de un solo, desde distintas áreas, para poder encontrar una solución, porque si nos centramos solo en una, vamos a dejar libres las otras y por ahí se nos van metiendo, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay que hacer un ataque integral de todas estas cosas. Tiene que haber educación, tiene que haber seguridad, tiene que haber salud. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Hemos dicho, por ejemplo, un tema que ha sido controversial aquí en la UCR. Lo dije en un programa de la universidad hace poco y me cayeron encima porque yo dije, mire, el tema de la seguridad, por ejemplo, se tiene que atacar directamente con el consumo. Y entonces, porque es una relación muy simple. Si usted no tiene quien consuma droga, entonces no va a haber disputas porque al disminuir el consumo, disminuye el trasiego, la venta de mercancía, el narcomenudeo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí se confundió, y que tiene que ver con un tema de derechos humanos también, es si ese ataque al consumo tiene que ser, por ejemplo, con una rehabilitación forzosa o tiene que ser voluntaria. Yo sé que el término de rehabilitación forzosa asusta a mucha gente, pero yo les digo, mire, no es un tema que nos deba ruborizar, o sea, la prevención del delito se ataca justamente también con una prisión preventiva, cuando usted mete a la cárcel a una persona que cometió un delito aunque no haya sido juzgado. Entonces, igual podríamos rehabilitarlo de esa forma. Y estamos hablando de la persona que está en el consumo en una última fase, la que ya tenemos posiblemente como habitante de calle, que ¿qué es lo que pasa? Que para conseguir entonces la posibilidad de tener droga, asalta a una persona, le roba el teléfono, le roba cualquier cosa que tenga, entonces lo mandan a la cárcel, 5 años a la cárcel. No se rehabilita físicamente y no se rehabilita socialmente. Y nos cuesta más o menos
15 veces más de lo que nos costaría rehabilitarlo físicamente en 6 meses, reinsertarlo en la sociedad en un año más o menos. Y tenemos al IAFA, tenemos a otra serie de organizaciones que están, digamos, dentro de las instituciones del Estado que nos pueden permitir eso. Entonces, un ataque al consumo... Pero el IAFA no tiene recursos. El IAFA no tiene programas para poder tratar a la persona adicta. Pero lo tenemos que dotar. Hoy el tratamiento de la persona adicta está en manos privadas. Y quiero compartirle a usted, don Boris, el siguiente dato que publicó el semanario Universidad. Los jóvenes fuera de la fuerza laboral en Costa Rica ascienden a 65% el mayor nivel en la década. Están absolutamente relacionados. O sea, ¿cómo usted puede enfrentar una situación de este tipo? ¿Cómo puede lograr usted mayor empleabilidad en jóvenes? 65% el mayor nivel en una década. Complicadísimo. Fuerza laboral. Complicadísimo porque no solo son una fuerza laboral importante, sino que son una fuerza laboral desmotivada. No tienen acceso al crédito, no aspiran ya prácticamente a tener una vivienda porque algunos dicen, bueno, me es más fácil invertir esa plata en un alquiler y poder darme, digamos, otro estilo de vida, pero tampoco tienen una aspiración realmente de crear, por ejemplo, un núcleo familiar importante. Por eso. Entonces, lo que tenemos que hacer con esta juventud, Laura, en primer lugar, es dotarla de mucha protección. Vea que estamos frente a una juventud que es increíble. Usted hace 20 años no se imaginaba problemas de salud mental dentro de la juventud. Hoy es uno de los más graves. Y si usted se pregunta cuál es la naturaleza, bueno, que adoptamos un esquema que yo le digo gringo, suena muy peyorativo, pero es el esquema donde yo me separo de la familia. O sea, cumplir los 18, cumplir los 20 años, tengo un trabajo, acceso, digamos, a $1,200 por mes en un trabajo, entonces ya quiero independizarme. Entonces ya me voy, ya no quiero estar con mis papás. Entonces están solos, están con los amigos y esa soledad los va llevando a tener una serie de problemas de salud mental que ya los hemos visto. Ha aumentado la tasa de suicidios en los últimos 10 años, aumentan los problemas mentales dentro de la juventud. Por eso. Y esa juventud que no la estamos apoyando, que no le estamos dando ¿Y cómo la va a acceso, apoyar? ¿El diagnóstico ya está? Bueno, tiene que hacerse primero una política de Estado que vaya enfocada hacia las poblaciones vulnerables. Y creo que la juventud es una población vulnerable hoy en día. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tenemos que darle sociales? acceso, digamos, al crédito. Para mí eso es fundamental, porque hoy en día... ¿Y quién le va a dar ese crédito? ¿Quién de la ese banca? crédito, bueno, tiene que darlo la banca nacional, justamente. Tiene que darlo el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y sobre todo el Popular. ¿Hoy no lo dan? No lo dan a nadie. Por Laura. eso, el diagnóstico está, don Pero Boris. ¿de dónde depende eso? De una decisión, en este caso, del Poder Ejecutivo. Los bancos no son independientes, los bancos dependen también de las políticas que el Estado tenga. Entonces, si tenemos un Estado eficiente o un gobernante eficiente que llegue y le dice a los bancos, vamos a cambiar esta política, le vamos a dar acceso al crédito, no solo a los jóvenes, sino a esa población que comentamos en los segmentos anteriores, donde el 50% de los costarricenses gana menos de 500,000 colones y esa gente tampoco tiene acceso al crédito. Entonces, ¿para quién estamos dando crédito? Estamos dando crédito para la gente que tiene mayor poder adquisitivo. Vemos entonces el acceso al crédito como un asunto de negocio y el Estado no puede verlo de esa forma. El Estado tiene hoy los bancos, el Banco Central dicta una tasa para que disminuyan y los bancos no le hacen caso. No sé cómo lo va a hacer usted. No sé cómo lo va a hacer usted para que le hagan caso. ¿De quién dependen las juntas directivas, Laura? Dependen del Ejecutivo. Entonces usted pone a la gente que tiene que seguir la línea que el Ejecutivo tenga. Y si la línea es, vamos a darle acceso a la gente que lo necesita más, porque esa fue la Costa Rica que nosotros recibimos de los años 70 al 90 más o menos. Todavía teníamos una posibilidad de que la clase media tuviera ese acceso al crédito y Costa Rica estaba mucho mejor, o sea, estábamos en una posición que no teníamos ese problema de la juventud y con un problema todavía más grande. Esa juventud no quiere, entonces, tener hijos hoy en día, que es una de las cosas, digamos, que nos preocupan más, en el sentido de que, entonces, la población nuestra va a ir disminuyendo cada vez más. ¿Quiénes van a ser los costarricenses que van a engrosar nuestra población dentro de 10 años, 15 años, 20 años? La mayoría son extranjeros que han venido a nuestro país. Porque no pueden tener acceso a casa, no pueden tener acceso, exacto, no tienen trabajo. Entonces tenemos que darle las condiciones que recibimos nosotros. O por otras razones también. Pero vamos a irnos porque Boris Molina, candidato del Partido Unión Costarricense Democrática, le quieren hacer preguntas y le tienen preguntas personas con las cuales compartimos en el siguiente sondeo. Vamos a continuación.
De los problemas nacionales, ¿cuál siente usted que le afecta más? La seguridad ciudadana, que la gente no puede estar tranquilo en sus casas o en la calle o irse de vacaciones y dejar su casa sola. La verdad, la pobreza no disminuye, más bien incrementa. Siempre hay gente pobre. Más bien le sacan más, le cobran a uno más impuestos para hacerse más ricos los ricos. Y uno pobre siempre. Las becas también, no hay subsidio para las becas de estudiantes, algunos se quedan sin becas. Que hay cosas que están pasando de que no están muy bien, ¿verdad? Con la adulta mayor, sino que están en contra. Por ejemplo, hay ciertos lugares donde uno trata de no ir, San José Centro muy tarde, por ejemplo, o por mis hijos que pueden estar en un lugar de repente donde hay un tiroteo o algo así. La seguridad básicamente por la gente cercana. Y si usted pudiera hacerle una pregunta a un nuevo candidato presidencial, alguien para escoger el próximo año, ¿qué le preguntaría? Yo estoy quitado ya en eso. Y ya ahora este próximo año no sé por quién votar porque a ninguno se le cree. Tal vez, ¿qué haría por la educación? Por la educación en relación al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a lo verde. Por ejemplo, que la gente pueda andar en bicicleta en San José y otros lugares pequeños. De las viviendas, que siento que como que está estancado de los bonos de vivienda, que uno quiere como hacerse de su casa y está como estancado eso, lo de la vivienda. Muy diversas en esta ocasión. Pobreza, becas, subsidios a estudiantes, apoyo a programas de desarrollo sostenible y bonos de vivienda. Empezamos con esta última. Sí, claro. Vea que aquí tenemos un gran problema, Laura. Fuimos, en lugar de ir fortaleciendo las instituciones que ya teníamos, esas heredadas, INBO, IMAS, para empezar, le fuimos metiendo el Bambi, le fuimos metiendo luego otras cosas. Yo he pensado justamente que una de las formas de reducir eficientemente el Estado es hacer una especie de Ministerio de la Seguridad Social o de carácter social específico que involucre a estas instituciones para solucionar problemas concretos. O sea, imagínese usted que, por ejemplo, los Hatillos, donde yo me crié, nacen justamente como una respuesta directa al acceso a la vivienda que no tenía una clase importante que teníamos que darle solución. Hoy en día, dígame cuáles son los últimos programas de vivienda que usted ha visto. Bueno, le voy a compartir el siguiente dato. El gobierno ha entregado 27,000 bonos de vivienda, la menor cifra de las últimas 5 administraciones. Exactamente. Bueno, ¿usted qué va a hacer? El bono. Sí, bonos de vivienda. Estamos contestando la última pregunta, la última inquietud. Y no todo ese bono es para construcción de vivienda. No, tiene que tener lote. Para mejora y todo ese tipo de cosas. Eso es algo que hay que atacar directamente. O sea, tenemos que ¿Cómo lo va a atacar? Hay que encontrar los focos realmente donde se están dando y darle solución inmediata. Por ejemplo, ese acceso de los jóvenes a la vivienda tenemos que fomentarlo con un crédito especial que nazca ¿de dónde? Que nazca del INBU, que nazca del IMAS, que nazca del Bambi, todos trabajando conjuntamente para dar una solución concreta. Encontramos, repito, en los años 70 los Hatillos como una solución para un grupo determinado. Se hizo, por ejemplo, recuerdo una de esas ciudadelas específicamente para los educadores. Bueno, ahora tenemos que encontrar un lugar donde podamos llevar un grupo de jóvenes para darle solución a esas viviendas, por ejemplo, las torres, que les encanta. Hoy alquilan muchas de esas torres. En Nicaragua pude ver yo, Laura, hace 6 meses más o menos, que ellos agarraron una zona, yo calculo que podían haber unas 10, 12 hectáreas ahí, hicieron una solución de vivienda en torre y metieron ahí, creo que cerca de 200,000 familias, imagínense. O sea, fue una cosa espectacular. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, la agresividad para dar una solución a eso. ¿De dónde sacamos la plata? Tenemos que redistribuir mejor el presupuesto que nosotros tenemos y ver dónde estamos gastando más de la cuenta para meterlo en esas zonas que es necesario cumplirle, digamos, a un sector de la población. Vamos a pasar a otra pregunta, pero solo quiero compartir este dato también publicado por el Semanario Universidad. Entre 2022 y el 2024 se dejaron de entregar 9,400 bonos de vivienda. Es como cerrar el Bambi todo un año. Exactamente. Bueno, por eso. Y la necesidad posiblemente no era de 9,000, sino de 90,000.
póngale para empezar. Estamos con la menor cifra de bonos Exacto. de vivienda en las últimas 5 Porque no ha sido prioridad para este administraciones. gobierno, Laura, para este gobierno. ¿Y para usted va a ser prioridad? Por supuesto que sí, porque cuando por ejemplo, nosotros vemos que uno de los éxitos que dicen de este gobierno en macroeconomía es, mire, el PIB subió tanto, sí, por supuesto, pero con sacrificio de la agricultura y del turismo, y sobre todo el sector vivienda también. Pobreza. Hay cifras que dicen que bajó la pobreza en el país, esas son las cifras de gobierno. Claro, ¿verdad? son las cifras porque lo que hablábamos temprano, ¿verdad? Porque en el promedio da un promedio muchísimo más alto, pero el pobre gana menos y el rico es más rico. Entonces, en el promedio se puede ver en la macroeconomía que hay un resultado positivo, pero en la verdad, en la realidad, al pobre no le alcanza ya para llegar a la quincena. No, bueno, Entonces, también fue un mecanismo de medición, Claro, ¿verdad? Cambiaron el mecanismo, le agregaron una persona que tuviera 5.000 colones más, Exacto, exacto. deja de ser Entonces pobre. es un maquillaje de la pobreza, pero no es una solución real. Cuando usted tiene un problema de crisis económica, repito, usted llega y dice, bueno, voy a producir más, voy a reducir los gastos o voy a hacer un balance entre ambos. Mi tesis siempre ha sido producir más. Yo vengo de la adversidad y siempre voy hacia arriba. Entonces el tema es, ¿cómo vamos a producir más? La pandemia nos dio una gran lección, Laura. En la pandemia producimos muchísimo. Y no teníamos entonces en ese momento limitaciones que tenemos ahora. Un Estado que le dice al emprendedor, mire, tiene que ir a sacar una patente, tiene que pagar tanto impuestos. Cuando quiere montar el negocio dice, no me sirve, tengo que terminar dándole 40, 50% al Estado en todas las cosas que me pide, mejor me voy a la economía informal, no le pido permiso a nadie y hago. Eso no puede pasar, yo más bien tengo que estimularlo, tengo que motivarlo, porque tenemos un 97, lo veíamos ahora en los datos, no me acuerdo cómo se llama la sección que tuvimos ahora, que dice 98%, 97% de la población que nosotros tenemos económica son pymes o mini pymes, no son las empresas grandes. Entonces hay que estimular precisamente con los créditos, con el apoyo del Estado, para que el emprendedor pueda generar riqueza y pueda estar mejor. Entonces no es darle la plata. ¿Qué va a hacer usted con los programas sociales? Impulsarlos al máximo. Para mí son la prioridad. Hoy por hoy necesitan becas 600.000 jóvenes. Bueno, vea que lo estaban diciendo. Y llega a 200. Exacto, exacto. Un poco más. Ahí sí es fundamental, por ejemplo, el tema de ese 8% ir incrementándolo, porque, repito, yo soy producto de esa educación de becas. Sí, esa fue una de las preguntas. Becas es una de las inquietudes. Por supuesto. Mira, aquí estamos a 50 metros del lugar donde compramos los cangrejos. Ese era mi almuerzo en mi época universitaria. Pero teníamos una beca que nos permitía precisamente transportarnos, o ir al comedor, ir a clases y ser el profesional que soy hoy en día. Ese muchacho que habló ahora pareciera que no tiene esa oportunidad. No la tiene. Y nosotros tenemos que dársela, es nuestra obligación. ¿Cómo se la va a dar? Cumpliendo, Laura. Es que, mire, es un asunto de dejar de hablar y hacer. Que yo tengo los hechos que me respaldan en mi vida porque he hecho lo que he dicho que voy a hacer. Entonces, ayer me cuestionaba a alguien, mire, es que ¿cómo les voy a creer? Jay, elíjame primero, porque si no, ¿qué vamos a hacer? O sea, usted no puede creer en mí si no me da la oportunidad para hacerlo. O sea, ¿usted se comprometería a incrementar los recursos de Limas y pasar a darle becas a todos los que... Mi compromiso es muy simple, Laura. Yo tengo que devolverle a este país lo que me dio. Y la forma de hacerlo es que tengan las demás personas las oportunidades que yo he tenido en la vida, que han sido muchas, gracias a un Estado que fue absolutamente benefactor y protector. Para eso se requieren recursos. Y para eso se requieren agallas, y eso es lo que yo tengo. Muchísimas gracias a Boris Molina. Él es el candidato del partido Unión Costarricense Democrática y lo escuchábamos, él es abogado, profesor universitario y aspira a sentarse en esa silla de la presidencia de la República. Le agradecemos muchísimo a Boris que nos haya acompañado esta noche y a ustedes también por estar aquí en Costa Rica en Juego. Recuerde, quédese con Canal 15. Buenas noches. Boris, presidente, porque Costa Rica merece más.